ingeniería. Cualquier proyecto en general, ¿sí? Listo. Continuemos entonces. A ver, sabemos que a ver, un ratito, por favor. Vamos a silenciar un poco. Cuando hablamos de flujo de caja, pues estamos refiriéndonos, recordando que eh, debe ser pues muy importante el flujo de caja, ¿sí? Son un flujo de caja, pues si ustedes recuerdan de cursos anteriores, pues va a constituir uno de los elementos más importantes del proyecto, del estudio del proyecto en sí, y en la que bueno, se va a ir reconociendo los resultados que se va a obtener del flujo de caja, ya que esto pues gradualmente va a ir condicionando la decisión final que vaya a tomar el inversionista con respecto a ejecutar o no ejecutar el proyecto, si de decidir si va o no va el proyecto, ¿sí? Entonces, y para armar pues un flujo de caja que ya es el último estudio donde se aplican los elementos metodológicos para la evaluación propiamente, pues se requiere haber elaborado anteriormente todos los estudios, ya que estos van a ser fuente de información, los datos que van a ser relevantes para poder elaborar el flujo de caja. Entonces, para esto entonces hay que tener en claro que el flujo de caja, pues el construir este flujo de caja, el evaluador que va a construir este flujo de caja, le va a servir básicamente para medir algo. Va a medir cuál es la rentabilidad que da el proyecto, medir la rentabilidad que le puede darle al inversionista y medir cuánto es la capacidad de pago que tiene el proyecto frente a a un requerimiento cuando va a, a pedir el financiamiento que vimos en sesiones anteriores, como por ejemplo uno de los métodos que expusieron sus compañeros, ¿sí? Entonces, va a medir ahí. Y si recordamos nosotros cuál es el concepto de proyecto, podríamos ir entendiendo por qué la necesidad de evaluar un proyecto, ¿sí? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿recuerdan ustedes si ustedes recuerdan, a ver, recuerden el concepto de proyecto, podríamos ir sacando el por qué es necesario evaluar un proyecto? A ver, ¿qué opinan ustedes? Ya, que de acuerdo al tamaño del proyecto se va a ir viendo cuáles serían los costos. Ya, y eso Profesora, disculpe, hemos podido para elaborar. evaluar un proyecto también podría ser para ver qué tan viable va a ser o si es que va a cumplir ciertas condiciones para que van a favorecer a las personas, empresas, entre otras cosas, ¿no? Esas dos aristas podrían ser, ¿no? También. Sí, correcto, para quienes se van a beneficiar porque va a solucionar algo, claro, pero precisamente para eso se requiere algo,
todo proyecto lo que requiere son recursos, ¿cierto? Recursos de todo tipo, recurso financiero, de que es el capital, recurso humano, máquinas, entre otros, ¿sí? Entonces, y esos recursos, ustedes recordarán de que no eran pues infinitos, sino que son recursos limitados. Entonces, al tener recursos limitados, hay pues una necesidad de asignar estos recursos adecuadamente para poder eh, identificar, poder realizar pues esta solución y poder obtener los beneficios económicos que requiera, los beneficios económicos sociales que requiera esa población que se vaya a beneficiar de ese proyecto. Por ello también el saber los costos de lo que involucra todo el proyecto, pues nos da también la idea de decir, de evaluar o de asignar qué tan elevados o no, y si va de acuerdo a los recursos que se tienen disponibles para el proyecto. Entonces, evaluamos el proyecto porque por su propia definición hay recursos que son escasos y que se tienen que ser asignados adecuadamente. ¿Y cómo es que se evalúa un proyecto? Bueno, identificando todos los costos que sean necesarios. En esos costos también hay que incluir el impacto al ambiente que se va a realizar. Y esto durante todo su periodo de evaluación. Ahí entonces se compara pues todos los beneficios que se tienen de los costos, se compara los beneficios con los costos. Y ahí aplicamos ya la evaluación, que es con indicadores como indicadores económicos y indicadores financieros, que ustedes ya muy bien los recuerdan y conocen sus fórmulas, su aplicación, ¿sí? Como son el BAN y es el TIR. Cuando hablamos pues de estos costos, siempre recordarse de los beneficios, pero sobre todo no hay que recordar, incluir todos los costos, ¿sí? Ya que va a ser un flujo de salida de dinero. Entonces, en un periodo de tiempo, en un periodo de evaluación, hay un periodo anterior que es en el que se hace todos los estudios, las inversiones, la ejecución, la construcción del proyecto, y ya cuando inicia operaciones es que se van obteniendo ingresos, los beneficios, y también tendrá costos necesarios para la operación del proyecto, ¿sí? Resultado de ello, de esta diferencia, tenemos un flujo neto positivo y un flujo neto negativo, y entonces tenemos el flujo neto. De estas entradas y salidas, de estos beneficios, costos, ingresos o egresos, obtenemos un flujo neto. Entonces, se hace pues una evaluación, puede hacerse una evaluación de tipo privada o una evaluación de tipo estatal. Pero en ambos se hace una evaluación económica. En la evaluación económica, pues se evalúa al proyecto básicamente solo considerando las inversiones, los aportes que hace el propio accionista. Mientras que en una evaluación financiera, ustedes deben recordar que será considerando lo, el que la inversionista aporta dentro de los aportes del capital que se da es por una deuda contraída, ¿sí? Lo que estábamos viendo en las sesiones anteriores, el pasivo, ¿sí? Deudas contraídas con terceros. Entonces, esto ustedes lo deben tener claramente ya identificado. Tenemos las inversiones, tenemos en un periodo cero, antes de la operación del proyecto, y de ahí comienzan los egresos, que son todos los costos. Por este ejemplo, estamos viendo 3 periodos, ¿sí? Entonces, hasta acá estaríamos viendo el flujo de ingresos y costos. Y si hacemos el neto, pues tendremos un flujo económico, ¿sí? El flujo de ingresos menos el flujo de salidas,
tendremos un flujo neto, que este se da el flujo económico. Y a este se le aplicará pues, el BAN económico y el TIR económico. Ahora, pero también recordarán ustedes que puede hacerse, el proyecto puede adquirir préstamo, puede ser financiado. Y al ser financiado, pues se va a tener también un flujo del servicio de deuda o el flujo del financiamiento. Va a tener pues, un préstamo, en este caso del 60% de la inversión que se necesita, y va a ser pagadero en 2 periodos a una tasa del 20%. Entonces, estamos representando el flujo del servicio de deuda. Y ahora, si sumamos el flujo económico y solamente suma del flujo económico y del flujo del servicio de deuda, encontraremos el flujo financiero. Entonces, para la inversión que tenía esta curva, se va a ver reducida debido al ingreso, al positivo que tiene en el préstamo. Se ve reducida en esa misma magnitud. Quiere decir que la inversión se está dando el 40%. Y como el flujo, los ingresos, el flujo neto en el periodo 1 son de esta magnitud y van a verse reducidos por el pago del servicio de deuda, ¿cierto? Hasta el periodo 1 y el periodo 2. Ya en el periodo 3 notamos que el flujo económico viene a ser el mismo, dado que el flujo de servicio de deuda, el flujo de financiamiento ya terminó. Entonces, tendríamos el flujo financiero, que estamos con en el que se considera el servicio de deuda. Aplicamos el BAN y el TIR financiero. Entre el BAN y el TIR económico y financiero hay diferencia. Como indicador, no. Como fórmula del indicador, no. La fórmula es la misma, la que ustedes conocen, BAN, BAN. Varía la aplicación, si es que lo estás aplicando en un flujo financiero, donde se considera la deuda, servicio de deuda, financiamiento, o en un flujo económico que no considera el servicio de deuda o el financiamiento. ¿Listo? Y también ustedes deben recordar que en todo flujo de caja pues va a haber componentes en el flujo de caja de cualquier proyecto. Estos componentes son los ingresos iniciales de fondos, que corresponde al total de la inversión inicial, después los ingresos y egresos de operación, que constituye todas las entradas y las salidas de lo que se ha producido durante la operación del proyecto. El otro es el momento en el que van a ocurrir estos ingresos y egresos, es decir, el tiempo. Hay que reflejar estos movimientos de entradas y salidas de dinero, ingresos y egresos, hay que reflejarlos en un tiempo establecido. Entonces hay que definir el periodo. Esto se da al final del periodo. Y también el valor de desechos al momento del proyecto, que ya es un flujo que se considera al final de la evaluación que pueda tener el proyecto. ¿Sí? Entonces, si estamos indicando que tenemos los ingresos iniciales van a estar acá. Los ingresos y egresos de operación van a ser estos. El momento en que ocurre será en el periodo 1, periodo 2, periodo 3. Estos periodos pueden ser años, meses, trimestres, dependiendo de la evaluación que quiera darle la persona que va a evaluar el proyecto. ¿Sí? Como estamos hablando de proyectos grandes, proyectos de ingeniería, pues se estila que sea entre 20, 25 o 30 años. ¿Listo? Entonces, esa es la estructura general que se tiene de los proyectos. Entonces, algo para que ustedes me puedan comprender también esto, para recordar estas salidas de flujo, vamos a ver acá. Vamos a ver una empresa concesionaria, es decir, de línea de transmisión, que va a realizar una inversión total de $100 millones. Van a tener, de acuerdo al reglamento, a la normativa del sector, pues nos indican que pueden tener rentabilidades del 12%. ¿Sí? Es lo que nos indica, que pueden tener rentabilidades del 12%. Esto es porque esto por norma, toda inversión en el sector eléctrico debe ser remunerada a un ingreso calculado con una tasa del 12%. Todo proyecto. Esto es por la ley de concesiones eléctricas.
Entonces, si hacemos el cálculo, pues nos dice que el retorno de esta inversión a esta tasa va a ser de 12 millones. ¿Sí? Entonces, si vamos a dibujar el diagrama de flujo económico, tenemos la diagrama del tiempo, nuestra línea del tiempo, vamos a poner que sea un año, para el ejemplo práctico nada más, un año. La salida se da pues de 100, la inversión se da de 100, la tasa a la que va a ser transformada este periodo en un año va a ser del 12%, 12%, y entonces esto me da un retorno de 12 millones. Entonces, al primer año tendré el flujo económico de 112. ¿Listo? A esto le aplicamos pues nuestras formulitas del calcular el TIR y tendremos que es pues el TIR va a ser la tasa va a ser del 12% antes de impuestos, ¿sí? Estamos considerando acá haciendo esta aclaración antes de impuestos. Ahora, también sabemos que para ejemplo práctico vamos a poner una tasa tributaria que debe ser del 30%. Ahora, esta concesionaria pues tiene ingresos por operaciones, ingresos por operación y por mantenimiento de la línea de transmisión, que la cual debe cubrir por el costo de este mismo concepto. Entonces, le van a pagar por van a recibir ingresos por la operación y mantenimiento de la línea. Y estos ingresos van a servir para cubrir este mismo concepto de operación y mantenimiento de la línea. ¿Sí? Entonces, los equipos quieren ir sabiendo cuál es la rentabilidad que va a tener toda esta inversión. Y tenemos el flujo económico. ¿Listo? Y de acuerdo a ello, entonces podemos calcular la TIR para este periodo. Ahora, estamos observando que esta TIR es del 12%, pero debemos tener en cuenta que este es un retorno de la inversión antes de impuestos. Por lo que entonces se debe deducir el 30% correspondiente al pago de los tributos, impuestos, ¿sí? Los tributos. Entonces, esto se va a ver lo vamos a ver reflejado en el estado de ganancias y pérdidas que vamos a mostrarlo acá. Que como para ejemplos de simplificación, solamente hemos considerado un periodo. Los ingresos van a ser los 112,000 que se tiene, ¿sí? Los 112,000. Dijimos que va a tener ingresos por operación y mantenimiento, van a ser de 5 millones, todos están millones, y los ingresos pues van a cubrir sus costos de operación y mantenimiento, ¿sí? La depreciación va a ser por el mismo monto de la inversión, los 100 millones, ¿listo? Entonces, hacemos la suma, ¿sí? Hacemos la suma, ingresos menos egresos, y estamos teniendo que una utilidad antes de impuesto del 12 millones. El impuesto, como dijimos, era de 30%, entonces, y sabemos si es que esta utilidad del impuesto es positiva, entonces se tiene que pagar impuestos. Y ese impuesto va a corresponder al 30%, y entonces tendríamos como resultado que la utilidad neta es de 8.40 millones. Todo esto, todos los valores están en millones de dólares, ¿sí? Entonces, si queremos plasmar este flujo, ya este flujo económico que sea después de impuestos, vamos a tenerlo, ¿sí? Si la línea del tiempo, un año, la inversión en el periodo 0 de 100, y al final del año vamos a tener 108.4 millones, lo cual resulta ser pues de la suma de lo que se ha invertido y la utilidad neta. La inversión fue de 100 y la utilidad neta fue de 108.4 millones. Entonces, armamos nuestra tablita, si queremos, de flujo económico, de flujo de caja, nuestra tablita, y calculamos el TIR. Ya tendríamos un TIR, pero esto sería TIR después de impuestos. Acá vamos a cambiar. Después de impuestos. Después de impuestos. Listo. Entonces, ya estamos viendo que aquí la TIR ya es del 8.4%. ¿Listo? Entonces, como estamos diciendo, toda esa utilidad, todo esto va a generar una utilidad antes de impuesto,
que son los 12 millones. Como está afectado al impuesto, se le resta, se le deduce el 30% que es la tasa, entonces resulta ser igual a 3.6 millones, negativo porque es salida, y de ahí entonces nos resulta una utilidad neta de 8.4 millones. Con esto entonces lo que estamos afirmando es que en el flujo económico después de impuestos es de 108.4 millones. Y el retorno de la inversión de 100 millones es de 8.4%. ¿Sí? Es el retorno de la inversión después de impuestos. Ahora, podríamos asumir también que acá ustedes podrían notar, ¿no? Puede resultar algo curioso que la tasa a la que la tasa que se presenta acá es baja, se difiere a lo que dice la norma, que es 12%. Pero sin embargo, pero la mayoría de los proyectos de este tipo de inversiones suelen aceptar tener un rendimiento menor debido a que la mayor parte del capital que se está financiando es por parte del Estado. Es decir, el inversionista tiene un costo de financiamiento más bajo que el rendimiento de la inversión. ¿Sí? Del costo de financiamiento es mucho más bajo que el rendimiento de la inversión. Entonces, siempre el inversionista siempre va a tener un margen de ganancia. ¿Listo? Ahora, asumamos que un banco de inversiones le va a ofrecer a la concesionaria un préstamo de 80 millones y va a hacerlo a una tasa del 9.50%. Entonces, la empresa deberá preguntarse si aceptar o no este préstamo. ¿Listo? Ahora, para tomar esta decisión, la empresa primero debe considerar que la tasa del financiamiento en una tasa antes de impuesto y por lo tanto debe comparar la tasa de rendimiento antes de impuesto, es decir, la tasa era de antes de la tasa de rendimiento antes de impuesto era del 12%. Ahora, esto podría ser congruente si decimos que la tasa de rendimiento es mayor que el costo de financiamiento. La tasa de rendimiento, 12%, es mayor que la tasa del financiamiento. ¿Sí? Entonces, por lo que a primera vista se debería aceptar este préstamo. Ahora, pero también es necesario realizar un análisis con un poquito más de detalle para evaluar si la deuda en el impacto la deuda y su impacto en el flujo del accionista. Entonces acá se va haciendo un flujo sin impuestos y luego analizar un flujo con impuestos. Hasta que hemos analizado un flujo sin impuestos y con impuestos, ¿ya? Entonces, vemos un flujo sin impuestos, estamos indicando que tenemos el préstamo, que son los 80 millones, y la tasa de financiamiento es a 9.5. Los intereses que estarían generando este préstamo sería de 7.6 millones, por lo tanto, el servicio de deuda, recuerden ustedes que el servicio de deuda era la devolución del capital más los intereses, ¿sí? Entonces, ese servicio de deuda asciende a los 87.60 millones. Hacemos el diagrama del flujo de servicio de deuda o financiamiento y lo mostramos aquí. ¿Listo? Entonces, la inversión total que va a hacer el inversionista ya no va a ser por los 100 millones, sino será pues por la diferencia, ¿cierto? Será el préstamo, será la inversión, que
fue de 100 millones, menos lo que está recibiendo, que los 80 millones. Entonces la inversión va a ser 20. Y entonces, y el flujo del financiamiento, pues será, vamos a borrarlo acá, para tener, ¿sí? Tenemos el flujo económico con el servicio de deuda. Lo que tenemos que el flujo financiero va a ser de 24.40, como lo estamos mostrando aquí, ¿sí? Diagrama de flujo. La inversión ya no va a ser, ya no va a ser 100 la inversión, ¿sí? La inversión ya no va a ser 100 porque él está recibiendo un préstamo de 80, entonces lo que va a recibir es 20. Y acá ya es 108, 184, pero va a tener que pagar 87.60 millones, entonces el flujo del accionista ya sería estaría recibiendo 24.40. Esta tasa de rendimiento, esta tasa del accionista sería del 22%. Ya está. Listo. Entonces observamos pues los flujos de cada uno. Entonces, lo que debemos observar pues es que hay una rentabilidad del negocio que va a ser del 12%, ¿sí? La rentabilidad del negocio acá, 12%, y vamos a ver también que es muy diferente a la rentabilidad que va a tener el accionista, que va a ser del 22%, aquí, 22%. Entonces, esto se debe en gran parte por los recursos que se ha tenido del servicio de deuda, del financiamiento, ¿sí? Ahora, veamos ahora el análisis del servicio de deuda, pero con impuestos. Tenemos el flujo económico, que es 112 millones, y una TIR del 12%. El flujo económico después de impuestos era 180, 108.4 y la tasa fue de 8.4%, ¿sí? Tenemos el flujo económico después de impuestos, ¿listo? Ahora, entonces armamos nuevamente el estado de ganancias y pérdidas, pero financiero. Ustedes recordarán que en el financiero sí se considera el servicio de deuda. En el servicio de deuda lo que estamos considerando son los gastos financieros. ¿Cuáles son esos gastos financieros? Si recuerdan ustedes, estamos acá en... ¿Dónde está el préstamo? Acá está, ¿no? Vamos a entrar. Préstamo, la tasa, interés y servicio de deuda. Servicio de deuda era el devolver el capital más los intereses que se han generado. Gastos financieros son estos intereses que se han generado debido a que se ha contraído esta deuda. Entonces se generan gastos financieros. Estos intereses son los gastos financieros, ¿sí? Entonces, tenemos los ingresos que son de 112.000, los ingresos por operación y mantenimiento, los 5 millones, la depreciación que dijimos que era 100, y con esto sumamos ingresos menos egresos, ¿sí? Tenemos la utilidad antes de impuestos del 12 millones. Datos financieros son los que se han obtenido pues del, del servicio de deuda, ¿sí? Los intereses generados. Esos son los servicios de deuda. Entonces sumamos y tenemos las utilidades antes de impuestos. El impuesto también era pues recordemos que hay utilidades si las utilidades siguen siendo positivas, entonces tenemos que aplicarle el impuesto. La tasa tributaria estamos considerando para este ejemplo del 30%. Entonces estamos restando ello. Y con ello entonces hacemos la suma. Tenemos entonces ya para así obtener la utilidad neta. La utilidad neta resulta ser de 3.880 millones. ¿Listo? Entonces, y ustedes recordarán acá que hay un escudo tributario que se genera cuando se contrae una deuda. Cuando vemos el estado de ganancias y pérdidas financiero,
versus el estado de ganancias y pérdidas económico. Económico porque solamente considera los ingresos y las salidas, nada más. Y financiero porque ya estamos considerando acá la deuda. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos suman mis impuestos antes de deuda? Mis impuestos sin deuda vienen a ser, tenemos que ir al estado económico y mi impuesto era de 3.6 millones. Y ahora veo cuánto es mi impuesto después de la deuda, es decir, que estamos considerando con deuda los gastos financieros, ¿sí? Y el impuesto viene a ser de 1.32. Entonces, esta diferencia es la que me genera un escudo tributario. ¿Listo? Esto me genera un escudo tributario. Listo. Bien. Entonces, vemos que la deuda que ha sido adquirida por los 80 millones tiene un servicio de deuda de 87.60. Ya se calculó aquí, ¿sí? Listo. La deuda de los 80 millones que se ha adquirido tiene un servicio de deuda por 87.60 millones. Ahora, ¿existe un ahorro tributario? Sí, el ahorro tributario es este que se demostró, el escudo tributario. Y hay un ahorro tributario de 2.28 millones. Entonces, el servicio de deuda neto sería de la resta de estos dos, ¿no? Sería 85.32. ¿Listo? Ahora, nosotros queremos ver también el flujo de la deuda. La deuda ha tenido 80 y el, el servicio de deuda que se tiene acá es de los 87 millones 60 que se había calculado, servicio de deuda. ¿Listo? Ya está. Ahora, si queremos ver el costo de deuda después de impuestos, se puede hallar multiplicando el costo inicial de la deuda, que es el costo inicial de la deuda, quiere decir la tasa a la que nos dieron el préstamo, ¿sí? Que era, el financiamiento era por 9.50%. ¿Listo? Entonces, el costo de la deuda después de impuesto se va a multiplicando el costo de la deuda, la tasa, por 1 menos T. Este T era el impuesto, ¿cierto? Entonces, esto me va a generar una tasa del 6.65%. Estamos acá. Entonces, estamos multiplicando esta tasa para hallar el costo de la deuda después del impuesto. Estamos viendo este flujo. Vamos a hallar. Estamos multiplicando esta tasa de financiamiento del costo, este costo, por 1 menos la tasa. Y la tasa era del 30%. ¿Listo? Entonces obtenemos que el costo de deuda después del pago de impuestos será de 66.65%. ¿Listo? Entonces, finalmente lo que vamos a tener va a ser el flujo del accionista después de impuestos. Vamos a tener que, ya recuerden acá, la inversión era 100, el préstamo 80, entonces el flujo que va a ser financiero va a ser el 20. Y de esto lo que nos queda, acá estaríamos sumando la deuda del financiamiento, el flujo económico y
el flujo de deuda, estos dos, ¿sí? Y obtenemos que resulta ser de 20.80 el flujo para el accionista para este periodo. Y la tasa de retorno de inversión de esta sería el costo, ya el costo del financiamiento ya del accionista sería del 4%. ¿Listo? Ejemplo sencillo, lo hemos hecho para un periodo, nada más, para un periodo, donde se estamos viendo pues solo todo parte de pues saber cuánto es la inversión, qué tasa del 12% en el sector eléctrico es 12% y el impuesto que se va a pagar, ¿sí? Recordar el elaborar el estado de ganancias y pérdidas para poder tener cuánto es el impuesto en el estado económico y cuánto sería el impuesto cuando se asume que se va a tener un financiamiento para ese proyecto. Entonces habla pues los diagramas de flujo, ¿no? Del accionista y del financiero. Entonces estamos haciendo el análisis de la deuda con impuestos y sin impuestos. ¿Listo? Acá está. Antes de impuestos. Este es el después de impuestos para económico nada más. Y ya vemos ya el servicio de la deuda. Se está haciendo el análisis del servicio de la deuda del préstamo, pero acá sin impuestos, ¿sí? Sin impuestos. Ya entonces, como se va a haber un préstamo, entonces ya ahí recién estaríamos entrando al flujo económico sin impuestos. Estamos del estado de ganancias y pérdidas, estamos obteniendo el escudo tributario y también vamos obteniendo el diagrama de flujo del servicio de deuda, que multiplicado por por 1 menos t al costo de la deuda, al costo del inicial de la deuda por 1 menos t, estamos obteniendo el costo de la deuda después de impuestos. ¿Listo? Y entonces sumamos, ¿no? El flujo económico con el flujo de la deuda, servicio de deuda del financiamiento, y estamos obteniendo el flujo financiero, el flujo del accionista, o el flujo financiero. ¿Listo? Sencillo, sí. Que de repente ustedes tengan que recordar algunos términos, tal vez, ¿no? Listo. Y lo que también estamos concluyendo es de que el servicio de deuda, pues ya hay un servicio de deuda neto, el que se ve reducido porque hay un ahorro tributario que ha surgido. Este ahorro tributario, que ustedes recordarán que se da siempre, este ahorro tributario, este escudo tributario se genera cuando hay una deuda. ¿Listo? Hasta aquí, consultas, comentarios. Bien. Entonces, esos serían los elementos de flujo. Podríamos pasar, esta es la estructura de flujo que hemos estado siguiendo, ingresos menos salidas, las utilidades a de impuestos. ¿Sí? Podemos ver acá otro ejemplo, ya con algunos periodos. El primero era para hacerles recordar, ¿no? Para manera de simplificar, solamente un periodo. Solamente por temas de simplificación se realiza para un periodo. Pero esto se repite también para los n periodos que pueda haber. ¿Sí? Listo. Entonces, tenemos acá otro ejemplo donde nos dicen que la empresa Energy evalúa la puesta en marcha de una central de generación eléctrica en el norte del país. Entonces, estima pues realizar una inversión de 400 millones en la central, que tendrá una vida útil de 8 años. La división de proyectos de la empresa prevé la evaluación económica y financiera de la central se hará en 5 años. Noten, ¿no? La vida útil de la central será de 8 años, pero la evaluación económica y financiera le van a hacerlo para 5 años. Entonces, ¿sí?
Y entonces nos muestran los cuadros de beneficios netos, beneficio neto, quiere decir que ya es la diferencia de ingresos menos de todos los ingresos y todos los costos. Sin depreciación son los que se muestran acá. El primer año 150 millones de dólares, para el segundo año disculpen, sin primer año 150, segundo año 180, tercer año 250, cuarto año 280 y quinto año 380. Nos dice que hay que considerar una depreciación, pero que sea bajo el método de la línea recta. Depreciación de método de línea recta, recuerdan, era una división. El total de la inversión contra el número de años que se va a evaluar. ¿Listo? Nos dice además que la inversión va a ser financiada en un 40% vía crédito bancario y que esta tasa va a ser del 12% anual, 12%, y que se va a pagar en 3 años. ¿Listo? Pero considerando que el primer periodo va a ser acá va a participar Gracia parcialmente, ¿sí? Va a haber un periodo de Gracia parcial y 2 cuotas constantes. Entonces asumimos que el costo de oportunidad del COP va a ser del 14%, el impuesto a la renta, el impuesto de los tributos van a ser del 28%. Entonces solicita que hay que hallar el flujo neto financiero y con ello entonces determinar la viabilidad del proyecto. Entonces, comenzamos con determinar las fuentes de financiamiento. ¿Listo? Determinar las fuentes de financiamiento. Y entonces vemos que la inversión total va a ser de 400 millones, el capital propio solamente da un porcentaje, recuerden, 40%. Entonces el capital propio va a ser 240 y el crédito bancario va a ser 160. ¿Listo? Estamos determinando cómo es que provienen, cuáles son las fuentes de inversión. Entonces, como nos habla de depreciación, tenemos que, y nos dicen que tiene que ser por método de línea recta. Entonces, estos beneficios que nos han mostrado no incluyen la depreciación. Entonces, habría primero que determinar cuál es la depreciación anual, que se va a hacer. El importe que se va a depreciar son los 400 millones, que es la inversión. La vida útil de la central son los 8 años. El método de depreciación va a ser por línea recta. No hay valor de salvamento y la depreciación por método, entonces la depreciación lineal, la depreciación del método de línea recta será de 50 millones, ¿sí? Dividir 400 entre 8, de vida útil. Recuerden acá la vida útil, acá es de 5, ¿no? La vida útil de la central será de 8 años y el proyecto será evaluado para 5. La vida útil de la central, 8 años. El periodo de evaluación desde 5 años. ¿Sí? Y el periodo en que se va a pagar la deuda es de 3 años, pero con gracia parcial. ¿Sí? Entonces vamos identificando ahí también los periodos que se están utilizando. Entonces ya determinamos las fuentes de financiamiento, ya hemos calculado la depreciación anual, y entonces podemos calcular los intereses y la amortización. Ahora, ¿recuerdan cómo se hace? A ver, el importe del préstamo son 260 millones, ¿sí? La tasa anual que se va a dar es el efectivo anual, 12%. El plazo es de 2 años, porque son 2 años en que se va a pagar intereses y hay un año de gracia, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué fórmula aplicamos? El FRC, factor de recuperación de capital. ¿Listo? Están siguiendo jóvenes, ¿no es cierto? Están siguiendo. Entonces, y de ahí armamos nuestra tablita de amortización. Periodo, saldo, intereses, cuota y amortización. Listo. Entonces, a ver, calculen jóvenes. ¿Cuál sería la tabla de amortización? La tabla de amortización, a ver,
a ver, revisen sus apuntes de la semana pasada y recordamos la fórmula del factor del FRC. A ver, ¿recuerdan? FRC. Jóvenes, revisen sus apuntes de la semana pasada. La semana pasada nomás se les compartió el apunte de la fórmula del FRC. Y también recuerden para armar la tabla de amortización. Y este kit es pequeño, solamente es para 5 periodos, que se está el periodo de evaluación de 5. ¿Mm? Listo. Entonces, en nuestra tabla, armando nuestra tabla de amortización, vamos a tener que el periodo 0 está a los 160 millones, que es lo que se está asumiendo del préstamo, ¿sí? No se paga nada todavía. Periodo 1, recién hay un periodo de gracia, ¿sí? Pero este periodo de gracia parcial es de que, si bien como amortizas como cuota, no se paga todavía, pero solamente se paga intereses, hay que pagar los intereses, entonces se está amortizando algo al capital que se tiene que devolver, no, entonces nuestro saldo sigue siendo los 160 millones. Va a ser recién en el periodo 2 que ya se da esta cuota calculada, 94,67, se calcula también los intereses y de la resta vamos a tener cuánto estamos amortizando, 75 millones es lo que se está amortizando al saldo de los 160, quedando 84,53 millones. ¿Sí? Nuevamente, periodo 3 se paga la cuota, los intereses y con ello se amortiza todo el capital, ¿sí? Ya se termina de cancelar, de devolver acá el capital juntamente con los intereses, todo el servicio de deuda. Entonces, acá estaríamos armando el estado de resultados financieros. Financieros, porque estamos incluyendo y vamos a incluir ya, recuerden ustedes, financiero, es el que va a incluir ya el servicio de deuda, incluye el préstamo. ¿Listo? Entonces, los beneficios que se va a tener en el año en el año 1, los beneficios que se va a tener del periodo 1 al 5, porque 5 años, ¿por qué? Quedan los años de evaluación. 3 años se dan para el préstamo y 8 años es la vida útil de la central. ¿Listo? Entonces, estamos haciendo el estado para para la evaluación de 5 años. Tenemos los beneficios, que son ya los que hemos identificado aquí, nos han dado. La depreciación ya le hemos calculado que es 50 hemos calculado una depreciación anual por año, ¿sí? Entonces sumamos esto y tenemos las utilidades antes de impuestos, antes de intereses, ¿sí? Tenemos 100, 130, 200, 230 y 330 para el año 5. Calculamos los intereses. Bueno, los intereses ya están calculados lo jalamos de la tabla de amortizaciones, ¿sí? Entonces, hablamos para cada periodo los intereses negativos porque es algo que se va a pagar, son los datos financieros. Entonces, y de ahí obtenemos las utilidades antes de impuestos. Estamos restando, ¿sí? Restando para cada periodo. Notarán ustedes, pues, de que acá en los otros dos periodos no hay no hay gastos financieros, no hay pago de intereses, porque el préstamo fue para el periodo de 3 años. ¿Listo? Bien. Entonces, a este le estamos aplicando el impuesto que era del 28%. Entonces, menos, porque estamos restando, porque va a ser una salida de dinero, un pago de impuestos. Sumamos estos, las utilidades menos el impuesto, obtenemos que para el primer año las utilidades del 58
para el año 2, 79, para el año 3, 136, para el año 4, 165 y para el año 5, 237. Son las utilidades netas que se va a tener. ¿Listo? Ahora, también tenemos que al periodo, al flujo anterior, los resultados financieros, simplemente le estamos añadiendo el año cero de acá, el año cero. El año cero, que es la inversión que se requiere negativo, salía dinero de 400, pero a esto hubo un flujo positivo, que es por la deuda, un ingreso de dinero de 160. ¿Sí? ¿Están siguiendo la secuencia, jóvenes? Confío que sí. Entonces, a esto le vamos a aplicarle la depreciación, nuevamente solamente para hacer el ajuste nada más. Y entonces vamos a incluir la depreciación que se da en el año 5, le vamos a sumarle la depreciación. Vamos a considerar cuánto es lo que se está amortizando ya de la deuda. Estos datos ya lo hemos calculado cuando hicimos la tablita de amortización. ¿Listo? Recuerden que en el primer año no se pagaba nada porque estaba gracia parcial, estaba ahí, entonces no se pagó nada. Pero el año como amortización, ¿no? Como amortización, porque intereses sí se pagó, como intereses sí están, pero como amortización no se pagó nada. Entonces recién el año 2 y el año 3 se pagó por todo. Entonces acá obtenemos el flujo neto ya financiero. Tomamos el año 0, menos 240, el año 1, 108, año 2, 54, año 3, 102, año 4, 215 y en el año 5, 287. Este sería el flujo neto financiero. ¿Por qué me doy cuenta que es financiero? Porque está considerando impuestos, que son los gastos financieros. Está considerando la amortización, está considerando ya el flujo de la deuda. ¿Sí? Listo. Muy bien. Entonces, a este flujo financiero, ustedes tienen que identificar, ¿no? De todo esto, ¿cuál es el flujo neto financiero? Ya hemos aplicado todo, entonces, este es el flujo neto financiero. A ese flujo neto financiero vamos a calcularle, vamos a ver la viabilidad del proyecto. Y entonces esto se determina aplicando pues los indicadores que se van a invertir. ¿Listo? Entonces, ayer también lo vimos. A ver, calculen VAL financiero y TIR financiero para este flujo financiero. ¿Cuánto resultaría? A ver, en su calculadora, en su Excel, como gusten, jóvenes. ¿Están o no están jóvenes? A ver, ¿están siguiendo o no están siguiendo? ¿En qué parte se han quedado? ¿En qué parte se han quedado jóvenes? Ayer les hice recordar cómo se calcula el TIR. Y lo hicimos en el Excel con uno de sus compañeros. A ver, ¿cuánto resulta? Ah, a ver, muestra tu Excel.
Ujú. Ya, está bien. Ya. Ahora ponle abajo en la A13, ponle van. Pero antes de eso, ponte en la 9 a ver, en la 9 la tasa era del, ¿cuánto era la tasa? Creo que era 12, 12, profesora. 14, 14%. Porque nos dice, asuma que el costo de oportunidad del COP es del 14%. Entonces hay 14, ya. Ese STIR, abajo ahí vamos a calcular el BAN. Igual BAN, o, Profesora, es PWNA. ujú. No, V. U. Ahí está, el primero, ya. Eh, pero nos falta el flujo net, no está bien. Ya, ya pone la tasa. Díganle a Freddy Ballena, quiere ingresar, pero díganle que use su correo institucional, por favor. Ya, la tasa, los valores, ya, 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 pero ahí recordemos la fórmula del BAN. El BAN nos habla de la inversión más la suma de todos los flujos. Entonces, para comprenderlo ahí, Marqués, a ver, mm, ponle F2, por favor, en la fórmula. Sí, ya, ahí está. Ya, entonces, en la parte que tienes que seleccionar los valores, solamente debe ser de los flujos positivos, de los flujos a partir del año 1. Redúcele entonces ahí, ya, muy bien. Ahí tenemos la tasa y los periodos, pero recuerda la fórmula es la inversión más la suma de todos los flujos. Entonces, al final del paréntesis, ponle más la inversión la tienes en el año cero, que es la B11. Sí, ya está. Listo, ya está. Entonces tienes el BAN y tienes el TIR. Ahí ponle para que te acuerdes, TIR, y ahí van. Ahora, ya está. Pero Edgar, acuérdate, tienes que acordarte la fórmula del BAN, el concepto del BAN, que es la suma de la inversión más la suma de todos los flujos afectados por las tasas, claro está. ¿Sí? Entonces, la primera parte lo hemos hecho cuando dice BNA, la primera parte de la suma son la suma de todos los flujos y le está sumándole la inversión. Date cuenta que la inversión siempre está en negativo, menos 240 para nuestro caso. Suponte que la inversión por OVE la pongas en positivo, que no debía ser. Entonces en tu fórmula tendrás que ponerle menos, ¿no es cierto? Claro, menos en el caso que ese 240 se muestre como positivo. A ver, ponle positivo ahí, en el 240. Digamos que por algo ya se quedaron ahí, ¿no? Enter. Te va a variar, ¿no? Entonces, en el BAN, vas a la fórmula del BAN. No, al BAN, no, al BAN. Y ahí sabemos que la inversión se da en negativo. Le está sumándole la inversión, y la inversión se da en negativo. Entonces, tendrías negativo, enter, y ya está, los 242 también. ¿Ya ven? Listo. Regrésalo nomás con su valor de menos 240. Correcto. Listo. Ya está. Listo. Gracias, Edgar. Muy bien. Tun, 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 tun.
Listo. Muy bien. Entonces, obtenemos los valores. ¿Listo? Ahora, ¿se deben asustar si que de repente esto se presenta se les pide para 10 años? No, no, porque se han dado cuenta ustedes, todas las secuencias, hemos visto, por ejemplo, de la línea, un periodo. Y acá estamos ampliando para el ejemplo de una central para 5 periodos de evaluación. Ahora, que para el examen venga para 7, para 10, no hay ningún inconveniente, ¿no? La secuencia es la misma, la que vamos a aplicar, ¿sí? La secuencia es la misma. Listo. Entonces, un flujo económico típico que se presenta, vamos a poner acá los beneficios, ya beneficio neto, y vamos a poner acá los periodos, ¿sí? Dijimos que la evaluación puede hacerse pues para 20, 25, 30 años, ¿listo? Por ejemplo, una represa puede durar pues más de 20 años, ¿no? Pero para la evaluación del retorno de la inversión puede considerarse 20, 25 años, ¿listo? Entonces, vemos que en todo el periodo de evaluación y de construcción del proyecto, pues los beneficios van a ser negativos, ¿no? Porque van a ser salidas de dinero, ¿sí? Hay un periodo anterior. Ya recién cuando ya inicia operación, cuando ya en todo el periodo de operación sí va a haber ya ingresos, ya van a ser positivos estos beneficios. Y irán pues variando en el tiempo de acuerdo a las condiciones de mercado. Y habrá algunos periodos donde podrá acentuarse más el beneficio debido a los mantenimientos que se tenga que realizar. ¿Correcto? Entonces, este es también otro flujo económico típico. Ahora, la estructura que se presenta en el proyecto tenemos de esta forma, ¿sí? En cada tipo de proyecto eléctrico, pues siempre vamos a ver la estructura de los costos y de los beneficios. Dentro de los costos tendremos pues la inversión, la operación que tiene que dar, los costos necesarios para la operación y también el mantenimiento. Y todo se da por el total de costos. Ya en los beneficios se dan pues todos los ingresos que se tengan por el mercado, algún beneficio, va a haber algún beneficio principal y de acuerdo ya al mercado habrá otros beneficios que serán menores, ¿no? Pero ahí siempre hay un principal beneficio. Y de eso se suma el total. Ingresos menos egresos, beneficios menos costos, tenemos el beneficio neto, ¿sí? Ahora, ¿esto podemos presentarlo, hacer una transposición? Sí, podemos tener los años en la parte de las columnas, y hacia abajo tenemos pues ya los costos y los beneficios. ¿Sí? ¿Listo? Entonces la forma de presentación tienen ustedes de dos, la que más les guste, pero se suele utilizar de esta forma, de que los años estén en columnas. Entonces, el modelo económico para proyectos de generación eléctrica, hablemos por ejemplo de una térmica, una turbogás de ciclo abierto, que tenga una capacidad pues de entre 25 y 500 megavatios. La eficiencia va a estar a un máximo despacho, estará abordando entre los 35 y 40%. El costo de inversión por cada kilowatt será entre 500 y $700. El tiempo estimado de ejecución será entre 2 y 3 años y el periodo de vida útil, también estimado, será entre 20 y los 25 años. ¿Listo? Entonces tenemos que ir calculando pues, cuáles son los costos. Y como es turbogás, va a utilizar gas natural. Entonces hay un precio de gas natural que se puede referenciar. Vamos a tener un costo variable total por combustible y no combustible que estaría alrededor de los $35 el megavatio hora. Y de repente también, si son duales, de repente hay un costo variable por diésel, estará pues entre los $202 el megavatio. ¿Sí? Ahora, para la simulación se puede tener en cuenta, se puede asumir que habrá un
3% del total de la inversión para gastos de operación y mantenimiento anual. Y también va a tener que ser necesario realizar mantenimientos mayores cada 5 años, que será 3%, y cada 10 años se considera el 5% del costo total de la inversión. ¿Sí? Se asume ello. Entonces, teniendo nuestra estructura del flujo, tenemos los años, están en columnas, tenemos identificado cuáles son los costos, cuáles son los beneficios. Como costos en inversión tendremos por todos los estudios preliminares que se hayan tenido que realizar. Es decir, acá estamos hablando de todos los elementos metodológicos, ¿sí? Después ya viene ya como parte de la ejecución, la construcción del proyecto, tendrá pues la compra de terrenos, movimiento de tierras, todas las obras civiles necesarias. De ahí se va adquiriendo todo el equipamiento para la construcción, el montaje y ya la puesta en marcha del proyecto, por lo que va a tener que ser en periodos antes al ser, ¿sí? Periodos, sí. Entonces, para eso dijimos que puede ser entre 2 a 3 años, ¿sí? Pero también tenemos que considerar que va a haber mantenimientos mayores en el año 5, en el año 10 y en el año 15, porque dijimos cada 5 años y cada 10 años el overhaul, ¿sí? Cada 5 y cada 10. Entonces, está, tenemos. Acá se da pues el mantenimiento mayor, ¿listo? Ahora, como operación, hay costos operativos fijos que va a tener a partir del año 1 y por 20 años que que está haciendo la evaluación. Entonces van a tener salidas de dinero. También por la maquinaria, compra de combustibles, no combustibles, el mantenimiento que se va a tener que dar a cada uno, los insumos, el servicio de mantenimiento, algún tipo de inspecciones especializadas que se da pues, durante el periodo. De todo ello, entonces estamos obteniendo el total de los costos, ¿sí? De los egresos, las salidas, de los flujos de salida. Y viendo los flujos de ingreso, podríamos ver pues, por la venta ya de suministro de energía, suministro eléctrico, por medio de contratos, puede ser también en el mercado mayorista, pueden ser por ventas de potencia solamente, por ventas de potencia al sistema o por contratos o algún otro mercado de sistemas complementarios que se pueda dar y que ya se está dando, ¿no? Entonces tenemos el total de los ingresos. Sumado todo ello, entonces, y el total de los costos, el total de los ingresos, vamos a ir obteniendo cuál es el beneficio neto. ¿Listo? Y así, esto lo vemos en estructura así, marcado, qué es lo que vamos a poner. Los valores ya los vamos viendo como hemos visto, los vamos colocando como se ha visto en el ejemplos anteriores. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta, comentario, jóvenes? ¿Alguna consulta, comentario? Listo. Muy bien, jóvenes. Entonces, no habiendo consultas, comentarios, vamos a proceder con la asistencia. A ver, Alcántara Infante se encuentra. Presente, ingeniero. Gracias. Alcántara Salazar. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Alvarado Dávila. No se encuentra. Alvarado Rojas. Presente, ingeniera, buenas tardes. ¿Qué tal, Josué? Josué, todo claro, anotado, ¿no es cierto? Ya estarás preparando tu Excel.
Anaya Lingan. ¿Alguien me ha escrito, parece? En el chat, por el chat, profesora. Ah, listo, listo, ya. Muy bien. Alaka Waka. Alaka. Alaka Waka. Aima Contreras. Miss Araka en el chat. Ah, ya, listo, listo, gracias. Aima, nada, ¿no? Ya. Ballena Anastasio. Presente, ingeniera, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Diseño Modales. Presente, profesora. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Cabrera Sánchez. Presente, profesora, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Calderón Guamán. Calderón Guamán, no, nada, ¿no? Miguel Ángel Cárdenas. Presente, profesora, buenas noches. Gracias, buenas tardes. Castro Santiago. Presente, profesora, buenas noches. Gracias. Chuquillanqui Lazo. Presente, profesora, buenas tardes. Gracias. Cornejo Díaz. Creo que que ya no está en el curso, parece que no lo escucho en ningún momento. Cotrina Villar. Presente, ingeniera, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Cruces Roca. Presente, profesora, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. De la Cruz Pérez. De la Cruz Pérez. ¿Dónde está, no? Félix Bocanegra. Presente, ingeniera. Buenas noches. Gracias. Fernández Marín. Presente. Fernández. Gracias. González Arana. Presente, ingeniera. Gracias. Gutarra Quispe. Presente, ingeniera, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Nostroza Llana. Nostroza Llana. Nada, ¿no? Por el chat, profesor, le acabo de escribir. Ah, ya, está bien, gracias. Guainate Cabezas. Guainate Cabezas. Presente, profesora, buenas noches. Gracias. Wilka Gutiérrez. Presente. Gracias. Indigoyen Velázquez. Presente, ingeniera, buenas noches. Gracias. Junco Rojas. Presente, ingeniera. Gracias. Daniel Luque. Daniel Luque. Nada, ¿no? Machaca Quispe. Machaca Quispe. Nada. Márquez. Participó. Gracias. Mateo. Mateo. Nada. Mejía. Mejía. Presente, ingeniera, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Menacho. Menacho. Nada, ¿no? Mendoza. Mendoza. Nada. Napan. Presente, ingeniera, buenas Presente, tardes. ingeniera, buenas noches. Napan respondió, ¿no? Presente, ingeniera, la FAM. Ya, gracias. Ingeniera, Mendoza. Mendoza. Pineda. Ya, gracias. Neira. Sí, buenas tardes. Sí. Neira. Neira. No. Nada. Palacios Herrera. Presente, ingeniera, buenas noches. Gracias. Postigo Mariño. Presente, ingeniera, buenas noches. Gracias. Prada Flores. Nada. Nada, ¿no? Quispe Escobar. Quispe Escobar. Un poco. Creo que también acá ya se retiró. Quispe González. Quispe González. Tampoco. No. Ramírez Lozana. Presente, ingeniera, buenas noches. Gracias. Ramírez Abela.
Ramírez Saavedra. No. Reyes Arias. Presente, ingeniero, buenas noches. Gracias. Rodríguez. Presente, profesora. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Rojas Rubio. Rojas Rubio. Presente, ingeniera, buenas noches. Gracias. Saga Espinosa. Presente, ingeniera, buenas tardes. Ingeniera. Sí, adelante. Nadie. Ya. Silva. Ah, no. Saldariaga. Presente, profesora. Bueno. Gracias. Silva. Presente, ingeniera, buenas noches. Gracias. Tejada. Presente, ingeniera. Gracias. Urresti. Presente, ingeniera, buenas noches. Gracias. Valdivia. Presente, ingeniera, buenas noches. Ya. Valdivia, ¿no? Valdivia Vázquez. Presente, ingeniera, buenas noches. Gracias. Valqui. Presente, ingeniera, buenas noches. Gracias. Valverde. Presente, ingeniera, buenas noches. Gracias. Badas. 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 Nada, ¿no? Presente, ingeniero, buenas noches. Ahora. Ya, gracias. Vega. Presente, ingeniera, buenas noches. Gracias. Saldívar. Presente, ingeniero, buenas noches. Gracias. Muy bien. Entonces esto pasa para registro. Buenas noches, ingeniera. Alvarado Dávila también, por favor. Alvarado Dávila. Profesora, el compañero Luke ha escrito en el chat también. Luque. Ingeniera, también el alumno Quispe. Quispe. ¿Cuál de los dos Quispes? González. Ya. Quispe González. Ya está. Listo. Gracias. Nadie más, ¿no? Pues este lo borramos para no confundir. Y este es el que pasa para... ¿Ya está? Listo. Bien, jóvenes. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias por esta sesión. Les recomiendo recordar algunos conceptos que seguramente lo tienen ahí en sus cuadernos digitales o en sus cuadernos físicos, que siempre les he recomendado que siempre deben tenerlo para realizar cualquier tipo de apunte. Siempre es recomendable, jóvenes. ¿Sí? Listo. Muy bien. Nos estamos reencontrando el día de mañana, jóvenes. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Hasta mañana. Hasta luego, profesora. Ingeniero, muchas gracias. Ingeniero. Buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego.